Después, el peculado doloso, el cohecho activo de enriquecimiento ilícito, etcétera, no corresponden a la palabra ratero, por tanto retiro la palabra ratero. Gracias. Concluya, congresista. Congresista Mulder, por alusión. Presidente, solo para aclarar, para información, porque me han dicho ignorante, me han dicho que no sé nada, etcétera. Salida de Lima, día 5, 18:50. Llegada a París, día 6, 14 y 50. ¿Cuál es la alusión, congresista? No, es que voy a explicar, pues, presidente. Pero Si me han usted dicho se refirió ignorante. por alusión, congresista. Me han dicho ignorante. Salida de París hacia Tokio el 7 a las 18:50, o sea, 27 horas después se quedó en París. Así que, para chuparse el dedo, presidente, que vaya al Arco Herrera. Congresista Molina. Señor presidente, me está pidiendo una segunda interrupción la congresista Marisol Espinosa. Congresista Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, al supuesto tique que hacen referencia, quiero señalar que el presidente salió con el permiso que corresponde a la resolución legislativa 29860. Señor presidente, está en el marco de la resolución legislativa. Y lo que sí, señor presidente, hay que criticar es la mala fe de presentar algo como que ha salido sin permiso. Totalmente falso y totalmente lejos de la realidad. Todo está sustentado con la documentación correspondiente que se hizo llegar al Congreso de la visita del viaje del presidente en aquella época al Japón. Así que, señor presidente, y además considerar los usos horarios, que además el señor los conoce y lo sabe. Gracias, presidente. Congresista Molina. Muchas gracias, señor presidente. Quiero aprovechar esta gratísima oportunidad, señor presidente, para realizar algunas precisiones. Creo que el Pleno del Congreso, señor presidente, ha concluido de que aquí, en el viaje del presidente, no ha habido ninguna infracción constitucional, no ha habido violación a la ley. Y por ese motivo, señor presidente, a través de su mesa, yo quiero dirigirme a los censuradores, a aquellos que promueven la censura y sus aliados incondicionales. Creo que no hay fundamento, señor presidente, de que se censure a una ministra que no tiene responsabilidad. Señor presidente, creo que acá no hay ningún fundamento ni legal, ni fundamento constitucional, ni político. Por lo tanto, simplemente esta censura va agonizando como se ve en este debate y finalmente caerá en un saco roto. Señor presidente, acá no ha habido ninguna infracción. Vuelvo a reiterarle porque el presidente ha utilizado un viaje con el propósito de una conversación que tiene que ver mucho con los intereses nacionales. Señor presidente, nuevamente decirle de que los censuradores no tienen pues fundamento. En ese sentido, señor presidente, creo que el Congreso de la República va a definir hoy día que acá no ha habido afectación absolutamente a la Constitución ni afectación a la ley. Por ende, creo que rechazamos de plano estas posiciones de parte de la oposición, señor presidente, porque simplemente acá hay una venganza política. Acá simplemente existe el chantaje a una ministra que viene trabajando. Más al contrario, tan solamente existe el trasfondo político de querer desestabilizar a un gobierno, no al gobierno
no al gobierno, señor presidente, sino la institucionalidad del país. Por eso creo que es irresponsable, porque nosotros no queremos mostrar al mundo, señor presidente. Culmine, congresista. No queremos mostrar al mundo entero, señor presidente, la inestabilidad política cuando ya se tiene que ya esperar la sentencia de La Haya por el diferendo marítimo. Y esto va a ser determinante, señor presidente, porque no podemos aceptar estas argucias de parte de la oposición radical. Simplemente nuestro rechazo de plano, que esta censura no va más. Muchas gracias, señor presidente. Congresista José. Muchas gracias, presidente. Nosotros, presidente, celebramos que se dé un debate para tratar temas tan importantes como el que se está tratando ahora, que esté en juego la independencia y la majestad de poderes del Estado. Pero a la sombra de esto, presidente, no se puede llegar a lo que esta mañana y tarde ya hemos podido observar. Yo quiero pedir al país disculpas, presidente, por lo que hoy día está haciendo el Congreso en este comportamiento tan grotesco y que sale de todo debate democrático y técnico, qué es lo que está pidiendo el país y qué es lo que exige el pueblo peruano, presidente. Yo no voy a contestar porque no voy a caer en provocaciones, presidente. Pero aquí sí tengo que levantar algunos cargos, porque no es cierto lo que se está afirmando en estos últimos días. El Perú tiene que saber que nosotros no buscamos ningún blindaje cuando tenemos objetivos claros de gobierno en política exterior. Señor, si de blindaje se trata, tiene que saber el Perú que este se da cuando hay riesgo, cuando hay peligro, que una persona acá que tiene el derecho ante juicio pueda ser liberado de una investigación del Congreso. Y cuando se ha sugerido que el presidente de Perú Posible, el señor Alejandro Toledo, esté buscando una manito o una ayuda o un blindaje para sus investigaciones, yo quiero hacerle recordar al país y a los congresistas que temerariamente utilizan este argumento político para dañar honras, que el señor Toledo no tiene derecho a un antejuicio político y que nunca en estas condiciones puede ser acusado constitucionalmente o puede estar dependiendo de la subcomisión de levantamiento de inmunidad. Hace rato, presidente, que ya le pasó, que ya no tiene este beneficio que le dan a las autoridades elegidas o a los ministros. Y si se trata de la Comisión de Fiscalización, presidente, la Comisión de Fiscalización, a pesar de todos los cuestionamientos que se le han hecho en sus investigaciones y que se asemeja mucho a la que se hace en la mega comisión por otro expresidente, a pesar de eso, presidente, seguramente que al final de la investigación habrá un dictamen acusador del señor Toledo. Pero ese dictamen acusador, porque así lo interpreta el país, porque aquí hay congresistas que han adelantado opinión y que para ellos el investigado es responsable y es un delincuente, como lo han dicho acá y lo siguen diciendo. A pesar de eso, con tolerancia, nosotros no le hemos denunciado ante la instancia correspondiente, porque sabemos escuchar, porque sabemos tolerar y porque sabemos, presidente, que política se hace, pero política se hace de manera respetuosa, no como hoy día hemos escuchado, lamentablemente, algunos congresistas de las provincias, donde su provincia espera otra cosa del congresista. No espera que venga a hacer un circo acá, no espera que venga a hacer groserías en este Congreso. Y si queremos nosotros que este Congreso mejore la imagen, no deberíamos hacer lo que estamos haciendo hoy día. De ninguna manera, presidente, de ninguna manera deberíamos hacer lo que estamos haciendo hoy día. Por eso, si se quiere defender de manera responsable la imagen y la autoridad de este Congreso,
sí tendríamos que decir lo que hemos dicho, presidente. Le hemos exigido y le hemos pedido que el Ejecutivo desagravie al Congreso por no haber comunicado en su momento esa parada técnica de amigos, todo lo que fuera, que se hizo en París. Y hemos recibido, el país lo ha visto, se ha recibido satisfacciones, no solamente por una persona que es la segunda en la línea del Ejecutivo, sino también, presidente, por el propio presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ¿hasta dónde queremos llevar esto que es políticamente inconveniente para la gobernabilidad del país y para la política responsable del manejo de la política exterior? Es cierto, no ha dicho una mentira el presidente, lo ha dicho de manera inoportuna, o si se quiere, presidente, de una manera imprudente ahora en las últimas horas, pero de ninguna manera. Culmine, congresista. Eso, presidente, es una razón para ponernos, presidente, como países que no saben manejar su política exterior. Esta es en la práctica del Congreso, en la práctica de los presidentes, esto no ha pasado, esta no es la primera vez que pasa. Lo han dicho muchos congresistas, lo han señalado muchos congresistas que guardan información. Por eso, presidente, yo creo que esta mañana o esta tarde ya tiene que estar por delante de cualquier cosa el beneficio al país. Y si queremos reconstruir la imagen de este Congreso, tendríamos que saber discutir, tendríamos que saber respetarnos y no venir a hacer lo que el pueblo está condenando desde donde nos está mirando, presidente. Esto no podemos tolerar más y por eso le pido, presidente, por favor, que con el perdón de los señores congresistas que aún no han hecho uso de la palabra, que demos por agotado. Culmine, congresista. Y se vaya a la votación. Muchas gracias. Congresista Rosas. Congresista Rosas. Congresista Reate. Presidente, la congresista Marta Chávez me ha pedido una interrupción. Congresista Chávez. Gracias, presidente. Voy a hacer uso, había pedido al congresista Reate que me conceda las dos interrupciones. Qué falta de decoro, de elegancia, presidente, que un congresista que hace uso de la palabra pida que se agote el debate. Por favor, dejemos ese tipo de falta de ponderación. No tiene ninguna justificación. Es más, me recuerdan que parece que es reincidente en esa actitud, por favor. Y para que el Congreso se respete entre los congresistas, hay que hacerse respetar. ¿Por quién? Por el Poder Ejecutivo, porque estamos en un juego. La democracia significa, por si acaso, para aquellos que se olvidan que en un concepto de Estado moderno hay balance de poderes, hay separación de poderes, y significa que muchas de las decisiones, sobre todo esas de relaciones exteriores, no pueden ser tomadas exclusivamente por un poder del Estado. Tanto el presidente de la República como la señora primera dama, que incluso se da el lujo de estar hablando de cosas internas en el exterior, señor presidente, y eso también debe recordárselo la Cancillería a la señora primera dama. La política exterior, señor presidente, en la Constitución está diseñada de tal manera que si bien hay un responsable, que es el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República, sus actos, como el de declarar la guerra, como autorizar el ingreso de tropas extranjeras, como el de celebrar tratados, como el de salir del territorio nacional, exigen la intervención del Poder Legislativo. Y eso es lo que estamos reclamando, el respeto a la Constitución. El señor presidente, cualquiera que fuera, no puede irse, más aún con la ley que se dio el año 2004, no puede irse y tomar así, e inclusive decir, como lo ha dicho ayer, que él puede irse a donde él quiere. La señora primera dama, el señor presidente puede irse a donde él quiere. No, señor, que comiencen por leer la Constitución. El Congreso de la República se rige mediante leyes y el presidente de la República también. Y la autorización que se da al presidente de la República es muy formal, como se necesita, con destino, con fechas y con actividades que se van a cumplir. Entonces, que se vuelva una conducta reiterada del presidente de la República
Culmine. Tomarse las atribuciones y irse a donde quiera a conversar lo que quiera, no solamente es una violación a la Constitución y a esta separación de poderes, sino también abre la puerta para una serie de especulaciones. Ya en Francia se está especulando la compra del satélite, la compra de armamento, la concesión para el subterráneo, señor presidente. Eso no es posible. No queremos que su presidente esté siendo cuestionado por eso. Y a los que hablan de censura, los censores, le debo recordar que la bancada del oficialismo presentó durante el periodo pasado 39 interpelaciones y 10 censuras, 2 de ellas nada menos que el presidente del Consejo de Ministros. Así que no vengan a hacerse ahora los de falda corta, por favor. Gracias. Congresista Reategui. Sí, presidente, en ese mismo sentido he escuchado bastantes argumentos en favor, en contra de la censura, pero la oposición tiene todo este derecho y eso se llama control político. Y cuando se hace control político, es justamente eso es lo que te permite, en una democracia moderna, tratar de ver las cosas que el Ejecutivo no ve. Y eso es lo que estamos haciendo, tratando de ver, tener la máxima información para tratar de ver los resultados de este gobierno. Y eso se permite, bajo estas circunstancias y ese conocimiento y esa información, presentar o no una moción de censura. Y no debería decir lo que esto es antipatriótico, que está mal, que es la imagen del Perú, y que salen ahí institucionalistas, entre comillas, a decir que no ha habido acá ningún tipo de infracción constitucional, ¿verdad? Gran Bretaña, Reino Unido no tiene constitución y ahí no hay constitucionalistas. Acá se especializan en constitucionalistas para defender cuando son adictos a este gobierno, defender que algo cuando la oposición dice está mal, no, ahí no hay nada, no hay nada que ver, no hay contradicción con la Constitución y por lo tanto es legítimo y legal. Nosotros sí creemos que el presidente Humala está haciendo una serie de detalles que a la final no está dando la información necesaria. Por ejemplo, de las 12 salidas al Perú que tiene, ninguno ha presentado la información de sus gastos. Ninguno. No ha dado cuánto ha gastado. Y efectivamente tenemos acá 12 salidas al Perú, no cuenta el rol de los gastos. 6 salidas y 6 salidas de los informes que tiene que presentar la Cancillería, simplemente han sido extemporáneos y no explican a qué diablos ha ido a tal país o no. Solamente se dedica a decir, esta es la resolución ministerial. ¿Y por qué dudamos de estos viajes a Francia? Vemos que la mayoría de las empresas grandes en Francia son paraestatales. Michelin, Peugeot, últimamente Armstrong, una empresa que se dedica a construir justamente todos los trenes subterráneos, metros, ha sido acusado por el gobierno de Brasil de dar una coima en el metro de Sao Paulo. Esa es una empresa francesa. Entonces, claro, como ya estas empresas se iban a ir a la quiebra, recobran el aval del Estado y hacen convenios de gobierno a gobierno. Ahí está, gobierno a gobierno. En una situación de que debe ser libre, transparente, abierta, ahora va de presidente a presidente, ahora te voy a tratar de meter mi satélite, te voy a meter los trenes y todo lo que sea necesario para en aras de la transparencia se pueda dar a estas empresas que ya estaban en quiebra. ¿Cuántos millones son? Miles de millones de dólares. Eso es, y todavía no hay un detalle y queremos que nos quedemos callados y queremos que este Congreso no presente una solicitud de decirle, señores, por favor, un acto simbólico al menos, porque no tenemos los votos. Y no tenemos los votos porque simplemente tienen ustedes la mayoría. No la mayoría que les ha dado el pueblo, sino la mayoría que ha hecho posible que muchas de las bancadas ahora presentes ahora estén dispares. Y que de haber empezado con unas pocas, ahora tenemos 8 bancadas. Este es el detalle. ¿Ustedes creen que por eso el Congreso no tiene la posibilidad de decir que pobre Congreso tiene una situación del 8 o 9%? ¿Cuánta aceptación tienen las encuestadoras que hacen esto? ¿Qué cosa quiere lograr el Congreso? ¿Minimizarlo? ¿Que no cumpla su papel? ¿Que no estemos a la altura de todos los peruanos decir que esto está mal? No, señores. Por eso es que este acto, aunque sea simbólico, es representativo.
y la comunidad y el pueblo lo ve así. Culmine, congresista. A trastiendas de la clase política de este gobierno, si quiere respetar a este Congreso también tiene dignidad. Y todos los congresistas acá también tenemos dignidad. Pero no se le puede tratar por eso que el Perú y que los ayayeros institucionales, que acá no hay en ninguna manera una debacle o cuestiones inconstitucionales. No es así, presidente. Hay que decirles al pueblo peruano que una frase que a mí me parece justa: si bien ahora vamos a perder lo que hemos presentado la censura, yo creo que el pueblo ya les ha censurado. Muchas gracias, presidente. Congresista Esther Saavedra. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, darle interrupción al congresista Coa. Congresista Coa. Señor presidente, sí, pues efectivamente, control político, señor presidente, pero control político responsable, respetando los fueros, señor presidente, control político que no genere una desestabilidad del orden democrático, constitucional del Estado de Derecho, señor presidente, control político que no nos lleve, que no nos encasille peligrosamente, señor presidente, en el resquebrajamiento del orden constitucional, del juego político con intereses, y eso no está mal, con intereses políticos partidarios dentro de un esquema de una clara ofensiva y un cargamontón contra el gobierno, señor presidente. De forma entonces que lo que queremos en este momento es el respeto justamente a los fueros, el respeto, señor presidente, a la investidura de un jefe de Estado que es el jefe de las relaciones exteriores, que es el en quien encarna, señor presidente. Culmine con. Y los intereses de la patria de acuerdo y conforme al artículo 118 de la Constitución Política. Y ha sido claramente establecido, es el jefe de la política exterior, señor presidente. Y como ha sido señalado, el Congreso no aprueba el itinerario, sino el destino de viaje, el objeto del mismo y los días en que el presidente de la República estará ausente en el territorio nacional. Haber atendido la solicitud para que el presidente Humala pudiera conversar brevemente con el presidente Hollande, no cambia el destino de viaje, su objeto ni los plazos, señor presidente. Y es peligroso que se ponga en cuestión la palabra de un primer jefe, de un jefe de Estado francés. Esas suspicacias que están diciendo de que qué cosas oscuras se han conversado en torno a empresas paraestatales francesas. Señor presidente, cuidado con esa alta suspicacia, que luego eso puede dañar severamente, señor presidente, la imagen de nuestra patria y la imagen de nuestra democracia. Diplomacia, muchas gracias. Congresista Saavedra. Presidente, segunda interrupción, por favor, a la congresista Coari. Congresista Coari. Gracias, congresista Esther. Señor presidente, hoy día en este Parlamento estamos escuchando toda la mañana qué lamentable es el Congreso, pero sin embargo yo desde la comunidad pensaba que algo hacer en el Congreso, pero sin embargo muchas veces escuchamos y hablar de esas historias que han pasado los congresistas que siempre han acostumbrado a hablar. Eso es que lamentable. El pueblo espera de qué cosas vamos a hacer en este Parlamento. El pueblo espera de que nosotros tenemos que responder lo que nos hemos comprometido con la población de cada una de las regiones. Hoy día escuchamos que la censura, qué lamentable los congresistas que hablan de la censura mientras nosotros tenemos mucho que hacer de las leyes que están en el camino. Cada vez escuchamos la censura, cada vez llamamos a los ministerios, pero ¿qué solución hemos dado? Culmine con... Los congresistas que representan de las regiones no merecen respeto, porque ellos están ahí con sus historias. Eso es lo que dice el pueblo. Por eso hoy día estamos en qué situación, cómo nos analizan, cómo nos ven la población. Todavía decimos nosotros,
tenemos que responder al pueblo. Pero sin embargo el compromiso, lo que hemos querido hacer, ¿dónde está? Señores congresistas, hoy día pensémonos, este parlamento merece el respeto, este parlamento lo que debe representar, tal lo que pueblo, lo que nos han recomendado, y eso es lo que deberíamos contribuir, no estar mirándonos y no estar chantajeándonos entre nosotras. Pero sin embargo, hoy día lo que nosotros tenemos que solucionar, lo que el pueblo lo que está exigiendo, lo que el pueblo lo que necesita. ¿Por qué no vamos en esta semana de representación cada una en las regiones? Culmine, por favor. Comunidades, pero sin embargo acá para hablar somos primeros, para hablar, decir nuestras vidas, como han pasado los gobernantes, y eso sí, estamos primero, y todavía creemos que somos más, y todavía somos capaces. Pero sin embargo, ¿qué dice el pueblo? Así decimos todavía, moral y crítica lo que hablamos. ¿Eso es lo que dice el pueblo? ¿El pueblo dice que ustedes están mejor? No. Así que sean parlamentarios que más han estado años y años, pero sin embargo nunca han solucionado, solamente traían problemas, y nosotros como nuevos venimos a trabajar, no escuchar lo que ustedes han pasado en sus gobiernos. Muchísimas gracias. Congresista Saavedra. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a todos mis colegas. Qué lindo, presidente, sería trabajar en armonía entre hermanos y no peleando y mordiéndonos entre nosotros. Qué lamentable para el pueblo peruano, sus corazones lejos de Dios. Señor presidente, yo muy molesta porque el día de hoy debería estar en un caserío muy lejano de mi región, que nunca un gobierno se ha acercado a esos centros poblados, lejanos de cada región del Perú. Quiero decir, ¿qué hizo el presidente? ¿Se fue a robar? No, señores, se fue a ver el desarrollo del país. Es cierto que se debe aplicar la ley, es verdad, pero con criterio y sentido. Un sentido común, presidente, y no ser torpes y autómatas, aplicadores de artículos y de códigos. Señor presidente, yo creo el problema no es legal ni constitucional. El problema es que se quiere usar cualquier tema para golpear al gobierno, para dañarlo, para desgastarlo y hacer aparecer al Ejecutivo y a sus miembros como incapaces e ineficientes. Yo quiero decirle ahora a la Premier, a la ministra: gracias, ministra, como mujer estás demostrando, cuando fuiste ministra también de Justicia, hemos luchado para romper el monopolio, la corrupción que hay con algunos notarios. Y hay muchas cosas que venimos trabajando, señores congresistas, colegas. Yo creo que ustedes, todo esto sucede porque vienen a trabajar con rivalidades y no vienen con valores. Trabajan con antivalores, que no tienen a Dios primero, pidiendo sabiduría para que puedan trabajar por ese pueblo que nos ha elegido. Yo entiendo, presidente, que no están de acuerdo con el estilo presidencial. Tenemos un presidente y un gabinete que es práctico, que busca resolver los problemas concretos de manera directa y sin grandes discursos y sin problemas que nunca se cumplen. Por eso quiero felicitar a nuestro presidente de la República, que por primera vez estamos viendo un hombre que está buscando el desarrollo de su país. No está saliendo, no está escapándose de la justicia y no está utilizando el avión presidencial para irse a darse su buena vida o escaparse de muchas cosas. Yo creo que esta es una historia ya, presidente. Por el contrario, este Parlamento, presidente, debe saludar y felicitar los logros obtenidos en ese viaje presidencial y en la reunión con el presidente francés. Por eso, para terminar, presidente, quiero pedirles a mis colegas, si no tienen nada que hacer en su semana de representación, yo los invito a mi región. Vamos caminando donde que no llega el carro, caminen e ensúciense. Para eso les ha elegido el pueblo. No les ha elegido para que vengan a llevar agua a sus molinos. Trabajen con valores, señores, y con la sabiduría de Dios, que Dios les va a premiar y van a dejar un ejemplo para sus hijos y sus nietos, que ellos, ese pueblo olvidado, mucho necesita de nosotros. Yo creo que hay que dejar la politiquería barata. Hay que dejar de estar mintiendo al pueblo, y para eso yo quiero reiterar mis felicitaciones a muchas mujeres que venimos demostrando que somos pocos las mujeres que trabajamos, y enseñarles a los varones cómo se debe trabajar por ese pueblo. Culmine. Y nosotros como mujeres no hay ningún problema que nos haga retroceder. Hasta el infierno nos vamos, si es posible, para defender a nuestros hijos, a nuestros nietos. Qué vergüenza ver acá
claro, como tienen todo en sus casas, todas las comunidades están dentro de la ciudad, no les parece fácil para ustedes. Entonces yo les invito a los congresistas de Lima, de Vitrina, que salgan a los pueblos juntos con nosotros. Muchas gracias, presidente. Congresista Rosas. Gracias, presidente. Aquí hemos escuchado la participación de diferentes colegas, algunos por supuesto con objetividad y otros con la intención de desviar y salirse por la tangente. El asunto no está en cuestionar el viaje del presidente, porque por supuesto tiene funciones que cumplir. Aquí el tema es que se nos ha engañado al Congreso de la República pidiendo un permiso en una fecha y en ciertos lugares cuando se ha hecho otros viajes, como en el caso de Francia, presidente. Ahora bien, se habla de que el presidente dirige la política internacional, por supuesto, pero nosotros vivimos en un país democrático, presidente, no presidencialista, no semipresidencialista, parlamentario. ¿Y qué significa eso? Que como un país democrático debe haber equilibrio de poderes. Y aquí está el Congreso de la República para fiscalizar y hacer el control político, aún al presidente de la República, porque no podemos permitir que por el hecho de tener el cargo y ser presidente, él hace lo que quiera cuando le parezca conveniente. Por eso es que debemos dar una muestra clara a la población de que este Congreso tiene razón de ser, porque tenemos que ejercer nuestra fiscalización y el control político. Es más, presidente, la ministra Aída Rivas no nos ha dicho quién es el señor Wilber Aya Enríquez. Wilber Aya Enríquez, bueno, al parecer es una persona a quien lo conoció el presidente Humala cuando estuvo en Corea, y él es que a la sombra en Cancillería, inclusive burlando los procedimientos que corresponden a protocolo y a la diplomacia, es el que conoce toda la agenda parlamentaria. Tan es así que le han dado una categoría de consejero en el servicio diplomático y que ha sido ascendido por el actual presidente. Y es más, presidente, él ya sabía de la visita del presidente Humala a Francia y él da instrucciones a los viceministros, en este caso al viceministro de Relaciones Exteriores. Es más, ya se sabía y la ministra Aída Rivas no nos ha informado como debe ser. Presidente, yo creo que el país entero debe conocer con claridad cuando estas cosas se dan. Repito, no estamos cuestionando al presidente en su trabajo que pueda realizar, pero sí estamos aquí para decir que ha infringido las leyes, la Constitución, se está burlando de la representación nacional al hacer lo que él quiere. Y el Perú no puede tener un presidente para dispararse o hacer lo que crea conveniente, presidente. Es posible. Pudieron haber insertado en el permiso también Francia. ¿Por qué no lo hicieron? Por supuesto, presidente, nosotros expresamos nuestro respeto a todos los poderes, pero lo que sí necesitamos nosotros es que se respete la autonomía y que se respete, por supuesto, a los poderes. Y en ese sentido, este Congreso de la República tiene legítimo derecho. Y aquí vamos a ver a la representación nacional para que en respuesta a la población nosotros ejerzamos la fiscalización, el control político que corresponde. Y así podemos vivir. Esto no es un asunto de política o de gobierno, es un asunto de Estado. Y en asuntos de Estado tiene que haber equilibrio de poderes, presidente. Muchas gracias. Congresista Víctor Isla. Muy bien. Presidente, pido interrupción a la congresista Marisol Espinosa. Congresista Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, señalar que el señor Aya no es ninguna persona improvisada, es una persona del servicio diplomático que ha realizado su carrera en base a la meritocracia. Gracias, presidente. Congresista Isla. El congresista Molina. Congresista Molina. Muchas gracias, señor presidente. Lo que quiero dejar en claro es lo siguiente, señor presidente. Esta petición de censura por parte de la oposición radical se ha preparado una cortina de humo, señor presidente, porque no se quiere tratar el tema de los diarios chicha. Ese es el tema. Entonces, nosotros cuestionamos la utilización de los recursos del Estado, de 122 millones para comprar las líneas editoriales de los llamados diarios chicha. Congresista Isla. Bien, presidente. Saludo a los colegas parlamentarios.
El congresista Rosa señaló una verdad que para tener un análisis frío de esta situación tiene que hablarse con objetividad. Estaba escuchando, yo creo que todos tenemos claridad que quien dirige la política exterior y las relaciones internacionales es el presidente de la República. Ahí no tenemos problema. Asimismo, que para un viaje del señor presidente lo que se necesita es autorización del Congreso de la República. Sobre ello reza la Constitución. Existe una norma de desarrollo constitucional que pide 3 requisitos. La ley 28344 habla del destino, del objeto y los días que estará ausente el señor presidente. ¿Se informó sobre estos requisitos para la autorización? Sí, señor, se informó. El Congreso dio una autorización. Lo que no señala la norma, y ahí hay un vacío, es referente al itinerario del viaje del señor presidente. Y aquí me permito señalar y responder a lo señalado por la congresista Marta Chávez, quien se hace una interrogante que puede tener validez, una duda tal vez razonable. ¿Por qué el señor presidente no va en el avión presidencial hasta París? ¿Por qué hace una ruta en vuelo privado Lima-París y de regreso también París-Lima? Hay una explicación real, coherente, porque el señor presidente quiere estar evidentemente el menos tiempo posible fuera del país, porque si se va en la ruta, acá lo tengo, para llegar a Lima, Sao Paulo, Isla de Sal, Islas Canarias, luego París, esto nos implica aproximadamente 2 días más entre ir y regresar. Ahorita lo concedo la interrupción, congresista Chávez. Además, la delegación presidencial va acompañada de varios funcionarios por el tema protocolar, porque cuando hay relación de Estado a Estado hay que llevar hasta presentes de intercambio, que son para mantener esa relación de cordialidad en una aldea global. Ahora el mundo, las noticias se saben en los momentos que se dan. Siempre hemos señalado que las distancias ahora se miden por tiempo y no por kilómetros. A pesar que se ha dado, presidente, si usted considera pertinente en aras de un diálogo democrático, la congresista Chávez quiere una interrupción y no tengo problema. Congresista, usted ya ha dado sus 2 interrupciones. Perfecto, al siguiente orador le rogaremos le dé. Perfecto. Efectivamente se dio los 2. Muy bien. Entonces, si tenemos en cuenta ello, es importante ir a lo señalado por el embajador francés. El embajador francés señaló con claridad que habiendo tomado conocimiento el Estado francés del paso del señor presidente por París, fueron el gobierno francés quien solicitó esta entrevista. No debemos olvidar que en las visitas que realizan los jefes de Estado, la última visita o la penúltima visita, el señor presidente ha estado en Nueva York en una reunión de la ONU. Dentro de ese espacio tuvo muchas reuniones con diferentes jefes de Estado. Y precisamente, como vemos lo que señala la norma de desarrollo constitucional, que solo habla de 3 conceptos y no habla del itinerario, es que el mismo artículo 5º de esta norma, la 28344, señala que a 30 días posteriores tiene que haber un informe dado por el presidente del Consejo de Ministros. Y la norma es clara. Voy a permitirme leerlo. Dice: dentro de los 30 días naturales posteriores a la conclusión de un viaje, el presidente del Consejo de Ministros presenta al Congreso de la República un informe sobre el cumplimiento de los objetivos del viaje, la relación de las actividades oficiales realizadas, los gastos generados e información adicional que considere de interés para conocimiento del Poder Legislativo. Está claro que en este informe, estoy seguro que vendrá de manera pormenorizada lo que se trató. Y está claro también que cuando uno pasa por un país hermano, si el jefe de Estado o el gobierno de ese país le solicita una reunión, sería, por lo decir de menos, poco cortés dentro de las reglas diplomáticas no aceptar tal reunión. Entonces, existe suspicacias al respecto, y como esta norma de desarrollo constitucional no contempla señalar el itinerario, sería bueno de acá para adelante, para evitar situaciones de esta naturaleza, que también se exija dentro de estos parámetros a informar para conseguir la autorización del Congreso de la República
Culmine, congresista. Gracias, presidente. Yo apelo al sentimiento de unidad que tiene la representación parlamentaria. Nuestro país, nosotros como Perú somos un país unitario. Yo represento una región donde nuestro sentimiento de lucha contra el centralismo es una bandera permanente, pero prima sobre cualquier interés de ámbito regional, que lo tenemos bien marcado, el interés nacional. Yo estoy seguro que estos cuestionamientos que se dan van en esa orientación, a que se realicen las cosas de manera más clara, si se quiere, pero debemos entender que acá el señor presidente tuvo un cumplimiento estricto a la norma constitucional, porque no habla este espacio que se puede interpretar ahora como un vacío, que está el Congreso de la República a la luz de los hechos, a la luz de la primacía de la realidad, poder corregirlo. Siendo así, yo pido a las bancadas, a todas las bancadas, que en aras de este entendimiento y a la luz de la realidad de manera descarnada, respaldemos a la canciller. Entendemos el fastidio dado tal vez, pero no debemos de perder el horizonte que está enmarcado dentro de lo que marca la ley, y este vacío existente habrá que corregirle para de acá hacia adelante. Muchas gracias, presidente. Congresista Zamudio. Congresista Chávez, por alusión. Presidente, el congresista que me antecedió, señor presidente, mencionaba que por qué yo había preguntado este tema del viaje del avión presidencial. Pues bien, eso es lo que yo pregunto. ¿Por qué, si era mejor ir en vuelo comercial, y ya el presidente y la canciller, y además el director general de protocolo, este señor que es director general de protocolo, ese señor Ay Enríquez, que es un consejero? Antes hemos tenido nada más y nada menos que embajadores como directores generales de protocolo. Este señor sabemos que coincidió, creo, cuando no tenía ni siquiera rango diplomático en la embajada en la que estaba asignado el señor Humala, y se hizo amigo de la pareja presidencial, y ahora resultado, pues el día de mañana va a ser director general de protocolo del país. Señor presidente, entonces, a este señor le pagan un pasaje de $1.500. ¿Y cómo entonces la señora ministra, la señora canciller tiene un pasaje de $5.000 y tantos? Le ruego culminar. En el mismo vuelo y se supone en categoría ejecutiva. Es que voy a eso. Se preguntaba sobre el precio. Primero, se paga $5.000 para un canciller. Se manda el avión presidencial con una dotación de 12 personas, que significan en viáticos nada más $54.000. ¿Ese es ahorro? ¿Qué lleva? ¿Qué tantos regalos puede llevar? ¿Qué han llevado? Caballos de carrera, han llevado pinturas coloniales. ¿Qué cosas se ha llevado en el avión presidencial y qué cosas se ha traído? No tiene ningún sentido, señor presidente, este tema de ir en vuelos comerciales y en vuelo del avión presidencial. Algo se pudre en Dinamarca, como decía un hombre de la Edad Media, señor presidente. Gracias. Congresista Zamudio. Presidente, me está pidiendo una interrupción la congresista Julia Tevez y el congresista Josué Gutiérrez. Congresista Tevez. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Zamudio. Son horas de trabajo, señor presidente, y que también esta se realizó la semana pasada, y con mucho respeto que vino la ministra de Relaciones Exteriores aquí, que expuso horas de horas. Pero lo que aquí no se puede permitir, señor presidente, es que ya nosotros estamos queriendo desestabilizar, oponiéndonos a todo. Este viaje que realizó el presidente Ollanta Humala no lo realizó con su familia, no fue un viaje de placer. La ministra de Relaciones Exteriores viajó sola, hizo el trabajo técnico. No hizo un trabajo de acompañamiento o de llevarse a un staff de periodistas para que le hagan toda la circunscripción de todo su viaje. Creo que en este propósito, señor presidente, en el marco legal, se ha cumplido como debe de realizarse un viaje. Y lo que nosotros estamos logrando, señor presidente, es de que realmente haya un verdadero crecimiento, haya una sostenibilidad al país. No incomodemos, porque en las cuentas de Twitter, señor presidente, los expresidentes ordenaron. Culmine, por
ordenaron los expresidentes con palabras insultantes y que hay que censurar. Yo creo que nos estamos dejando manejar por los expresidentes y aquí está gobernando el presidente Ollanta y está gobernando una ministra que como mujer viene haciendo un trabajo saludable. Y creo que las demás bancadas van a representar y van a apoyar a la ministra y no con estas causales que quieran en este momento desmerecer un trabajo y ejecutar una censura, que esto no va a prosperar. Muchas gracias, señor presidente. Congresista. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Zamudio. Solamente, presidente, por su intermedio, hacer una aclaración que me parece muy oportuna. Cuando estuvo la canciller con nosotros, explicó claramente que el día que salía en su vuelo comercial la canciller, después de haber culminado APEC, no habían vuelos porque se suspendieron todos los vuelos, que fue un día antes a la culminación. Y se habían suspendido todos los vuelos comerciales y como la canciller había programado un vuelo estrictamente comercial, porque los aviones de los presidentes que habían llegado a ese lugar estaban ocupando todo el día la salida y la seguridad hizo inviable, claro que tuvo que postergar. Y un segundo hecho, señor presidente, yo puedo estar viajando en un avión al lado de otro, pero hay un hecho importante. El pasaje que se compra con anterioridad es un pasaje que es menor al que se pueda comprar posteriormente. Culmine, congresista. Gracias, presidente. Resulta entonces oportuno hacer estas aclaraciones porque las insinuaciones, señor presidente, cuando se dejen como está, lastimosamente hacen muchísimo daño a la imagen y a la honorabilidad de cada una de las personas involucradas sobre el particular, ratificando, señor, nuestra buena fe y respaldo a la canciller y que estoy seguro esta tarde no será censurada en este Parlamento. Gracias, presidente. Congresista Zamudio. El tema, presidente, debe darse por superado para centrarse en los grandes problemas que tiene el país y ponerse de acuerdo en puntos cruciales. ¿No sería buena señal para el mundo tener una canciller censurada en momentos en que se debe mostrar un país unido con todas sus fuerzas políticas democráticas? El argumento de que deben ser los cancilleres de carrera diplomática no se sostiene históricamente, porque en todos los gobiernos han tenido cancilleres que no han pertenecido al servicio diplomático. Desde la bancada nacionalista pensamos que debería ponerse punto final a una controversia política innecesaria y que no permite que nos concentremos en temas de fondo que el país requiere. Hacemos un llamado a la unidad y concentrarnos en el abordaje de los problemas que la ciudadanía espera y de nosotros esperar con firmeza y peruanidad un fallo de la Haya. En ese sentido, hacemos un llamado a la representación nacional a votar en contra de la censura. Muchísimas gracias, señor presidente. Señores congresistas, ha culminado el debate con los tiempos asignados a las diferentes bancadas. Para la aprobación de la moción de censura, se requiere que voten a favor más de la mitad del número legal de miembros del Congreso, es decir, 66 votos. Marcar asistencia para proceder a votar. Poco más de 4 horas de debate de la moción de censura contra la ministra de Relaciones Exteriores, Eda Adriana Rivas Franquini, ha finalizado, pues, y el presidente del Congreso, Freddy Otárola, dio ya por finalizado este debate para que los parlamentarios, bueno, finalmente registren su asistencia y se someta a votación dicha moción de censura, la cual, pues, como hemos dicho, ha sido sometida a debate por más de 3 horas por los parlamentarios. Hemos podido apreciar que parlamentarios, pues, de la oposición han insistido en que se censure a la ministra de Relaciones Exteriores. Por su parte, el partido de gobierno ha precisado claramente que el presidente de la República
En su viaje no se ha cometido ningún acto ilegal contra la Constitución. Bien, vamos a dar lectura a lo que es la moción de censura contra la ministra de Relaciones Exteriores, quien, recordemos, pues el pasado 11 de octubre justificó la visita del presidente Ollanta Humala Tasso a la República de Francia tras las visitas oficiales que realizó a Tailandia e Indonesia, en el hecho que aprovechó una escala técnica en París en su viaje de retorno al Perú, y que la presencia del mandatario peruano en dicho país estuvo previsto desde un comienzo. Se va a proceder a declarar escala de viaje. El cierre de la asistencia. Se cierra la asistencia entonces para proceder a la votación de dicha moción de censura. La moción de censura considera que lo más grave de lo manifestado por la canciller en su presentación ante la representación nacional es que reveló que en la reunión supuestamente informal sostenida entre el presidente del Perú, Ollanta Humala, y el presidente de Francia, François Hollande, es que se trataron temas de Estado como son la visa Schengen, cooperación universitaria, cambio climático y temas de seguridad, para mostrar que hemos mejorado en terrorismo y narcotráfico, llegando inclusive a manifestar que se adoptaron acuerdos sobre el programa Beca 18. En ese sentido, señala la moción, resulta gravísimo de cómo la canciller, quien tiene la función de rectora de formular, ejecutar y evaluar la política exterior, permitió que el presidente de la República aborde temas tan importantes para el país y para todos los peruanos en una reunión informal, sobre todo sin comunicar y pedir autorización correspondiente al Congreso de la República. La misma moción señala, pues, que la ministra de Relaciones Exteriores se resistió a reconocer los graves errores constitucionales y cometidos. Además, no respondió satisfactoriamente a las preguntas e inquietudes planteadas por la representación nacional. Cerrada. Bien, la asistencia cerrada. Está en el uso de la palabra el titular del Legislativo, Freddy Otárola. Veamos. Han registrado asistencia 110 señores congresistas. Al voto. La moción de censura. Debemos manifestar que esta moción de censura debe alcanzar la mitad del número legal de parlamentarios, es decir, alrededor de 66 votos. El único fin de la moción, debemos señalar, es pues censurar a la ministra de Relaciones Exteriores, Eda Adriana Rivas, por no haber esclarecido los serios cuestionamientos que se dieron en torno a al irregular viaje del presidente Ollanta Humala a la República de Francia. Son los argumentos que ha dado pues la oposición al presentar esta moción de censura contra la canciller. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. A favor 52 congresistas, en contra 53, 4 abstenciones. Más Merino Rojo. Resultado final: 52 a favor, 54 en contra, 4 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de censura por no haber alcanzado el número de votos requerido por el artículo 132 de la Constitución Política y 86 del Reglamento del Congreso. Pasa al archivo. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo resuelto en la presente sesión. Los que estén a favor.
Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. Se suspende la sesión. Bien, de esta manera entonces finalizó la sesión extraordinaria del Pleno del Congreso.